Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el Cuco Cuentacuentos y estoy muy contento de participar en el Encuentro Estatal de Tradición Oral 1, 2, 3 por todos los cuentos de programación infantil de alas y raíces del hermoso estado de Chiapas. A continuación, les vamos a contar un cuento que nos habla sobre el maíz. A ver, díganme, ¿a quién les gusta el maíz? Por ejemplo, a mí me gusta el maíz rojo, el maíz verde, el maíz amarillo, azul y en todas sus modalidades. Me gusta en pozole, me gusta en pinole, me gusta en pozol y me gusta en atole. Bueno, pues les vamos a contar este hermoso cuento de tradición oral. Es un cuento celtal y espero que les guste, de la región de Chiapas. Y así vamos a continuar esta hermosa y maravillosa función de cuentacuentos con su amigo el Cuco Cuentacuentos y alas y raíces del hermoso estado de Chiapas. Es así que comenzamos. Hubo un tiempo en que no había maíz. Sí, los hombres primero, los que habían nacido del maíz, no sabían cuidar el maíz. Lo desperdiciaban, lo tiraban. Es más, cuando les sobraba demasiado maíz, lo guardaban en su patio y no lo compartían. Lo guardaban hasta que se echaba a perder y lo tiraban. Sí, no sabían qué hacer con el maíz. Entonces, un día, los dioses primeros, los verdaderos, les dijeron a los hombres: Oigan, ustedes hombres, hemos visto que no saben cuidar ni trabajar el maíz, que es su alimento y su sustento. Y si no lo saben cuidar y trabajar, se los vamos a quitar. Y así fue. Los hombres no escucharon lo que los dioses le decían. No cuidaron ni trabajaron el maíz y lo desperdiciaban y lo tiraban. Entonces los dioses recogieron todos los granos de maíz. El maíz azul, el maíz negro, el maíz rojo, el maíz anaranjado, el maíz amarillo, el maíz blanco, todos los granos de maíz. Los juntaron todos con sus manos poderosas. Los juntaron y lo guardaron en una cueva en el primer cerro que habían hecho. Sí, y para asegurarse que los hombres no volvieran a encontrar el maíz, pusieron una enorme piedra en la entrada de la cueva. ¡Ay, qué terrible! Los hombres estaban desesperados. Sí, desesperados por el maíz. Y se decían unos a otros: ¡ay, no! ¿Qué vamos a comer? ¡Ay! ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros animales? ¡Ah! Y lo que es peor, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué vamos a sembrar? Estaban en una situación muy grave. Sin maíz, los primeros hombres iban a morir. Es así que decidieron hacer una gran asamblea. Vinieron hombres del norte, los olmecas, vinieron los hombres del sur, los zapotecas, vinieron los hombres del este, los aztecas, y vinieron hombres del oeste, los mayas. De todos los lugares y rincones vinieron a la gran asamblea. Y cuando se juntaron para hablar, unos hablaban bla 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 bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hablaron y hablaron y hablaron y hablaron hasta que acordaron en unanimidad encontrar a alguien que les ayudara a recuperar el maíz que los dioses primeros les habían escondido por no saberlos cuidar ni trabajar. Pues así pareció. ¿Es así? Entonces, que pensaron nada menos y nada más que en el pájaro carpintero. Sí, el pájaro carpintero tiene un pico demasiado fuerte, capaz de hacer huecos en los árboles. Hacer huecos en los árboles de la selva, donde vive y hace sus nidos. Entonces llamaron al pájaro carpintero. ¡Eh, pájaro carpintero! ¡Pájaro carpintero! ¡Ayúdanos! Y el pájaro carpintero estaba trabajando en un hueco del árbol y escuchó el grito de auxilio de los hombres. Dejó de trabajar y voló hasta donde los hombres estaban. Y los hombres le dijeron: pájaro carpintero, tenemos un gran problema. Los dioses nos han escondido el maíz, nuestro sustento, nuestro alimento y el alimento de nuestros animales y nuestra siembra. Por favor, ayúdanos. Y todos estaban esperando a que el pájaro carpintero les diera su respuesta. El pájaro carpintero pensó y dijo: sí, sí les voy a ayudar. Y todos muy contentos, los hombres lo mandaron a aquel cerro para que con su pico hiciera un agujero ahí donde los dioses habían escondido el maíz. Ay, 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 ay. Y así voló el pájaro carpintero hasta aquel cerro donde estaba la cueva. Pero era tan fuerte la piedra y la tierra de aquel cerro que el pájaro carpintero apenas si pudo hacer un pequeñísimo agujero así chiquito donde no cabía ni medio grano de maíz. Ay, pero pues como estaba tan duro y con su pico, se tardó mucho tiempo en hacer ese pequeño agujerito. Y así fue como los hombres, los primeros hombres, los que habían nacido del maíz, volvieron a hacer una asamblea y se juntaron para hablar. Bla, 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 bla. Hablaban los hombres del norte, los hombres del sur, los hombres del este y del oeste. Todos los hombres hablaban. Y así fue como pensaron en la pequeña hormiguita negra. Es tan pequeña y además va de un lado a otro lado, caminando muy rápido, cargando cosas. Y llamaron a la hormiguita negra. ¡Hormiguita negra! ¡Hormiguita negra! ¡Por favor, ayúdanos! Entonces, la hormiguita negra, que estaba cargando unos pequeños polvos de polen para su nido, escuchó el grito de ayuda de los hombres. Dejó el polvo de polen y caminó rápidamente a donde estaban los hombres y les dijo: díganme para qué soy buena. Y los hombres le pidieron: por favor, hormiguita, hormiguita negra, qué bonita estás muy bonita, por favor, ayúdanos. Entra por el agujero que ha hecho el pájaro carpintero y por favor, tráenos el maíz, porque sin el maíz vamos a morir. Cuando la hormiguita negra escuchó la petición de los hombres, sin dudarlo, fue a donde estaba el cerro y donde el pájaro carpintero había hecho el pequeñísimo agujero. Caminó por toda la selva, pasó un río, pasó un sendero,
pasó una liana, pasó un árbol de caoba y así atravesó toda la selva hasta llegar a lo último de donde habían puesto el primer cerro, los dioses primero, donde habían metido el maíz en una cueva. La hormiguita llegó hasta donde estaba el agujero que el pájaro carpintero había hecho y vio el agujero y dijo: ¡este agujero! ¡Ay, pero aquí sí entro! ¡A ver! Y entró por el agujero. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Entró y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, el agujero era tan pequeño que apenas se cabía por ahí la hormiguita arriera. Llegó a donde estaba la cueva, pero los granos de maíz eran más grandes que ella misma. Sí, pobrecita, la hormiguita negra quería cargar los granos de maíz. Ella estaba muy chiquita y los granos de maíz estaban más grandes. Entonces agarró el primer grano de maíz y caminaba y se caía. Agarraba otro grano de maíz, así, ahí se lo ponía en la espalda y quería caminar y sópatelas. Se volvía a caer. La pobre hormiguita negra no podía cargar los granos de maíz. Eran demasiado grandes y pesados para ella. Lo que sí pudo sacar la hormiguita negra fue solo el polvo del maíz. Se lo puso en su barriguita y salió nuevamente por el hoyito y les entregó el polvo. Los hombres dijeron que no servía ni para sembrar ese polvo de maíz. Entonces, de ahí inventaron el atole, de ahí inventaron el pozol y de ahí inventaron el pinole. Y a ver qué otras cosas se les ocurre que pueden hacer con el polvo de maíz. Y así, la pobre hormiguita no pudo ayudarles en cumplir su cometido de sacar todos los granos de maíz. Y así fue que los hombres primero empezaron otra vez una reunión, una asamblea para saber qué iban a hacer. Y ya empezaron a hablar. Y cuando acordaron, llamaron otra vez al pájaro carpintero para que intentara nuevamente con su pico perforar una y otra vez el agujero. Y así fue. El pájaro carpintero voló nuevamente y estaba en el agujero. Y con su pico perforaba y perforaba una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que se cansó y logró hacer ese agujero un poquito más grande. Sí, así lo hizo más grande. Después de tanto trabajo y perforar con su pico, sí, logró hacer el agujero que estaba así de chiquito, lo logró hacer un poquito más grande. Y se dijeron los hombres, por ese agujero, dijeron, la que sí cabe y puede cargar cosas más grandes que ella misma, es nada menos y nada más que la hormiga arriera. Sí, la hormiga arriera es un insecto maravilloso. Ella puede cargar grandes hojas, palos, semillas más grandes que ella. Y así fue que llamaron a la hormiga arriera. ¡Shh! ¡Hormiga arriera! ¡Hormiguita arriera! ¡Por favor, ayúdanos! Y la hormiga arriera estaba cargando una gran hoja con sus mandíbulas, así, y la cargaba y la llevaba a su nido. Cuando escuchó el grito de ayuda de los hombres, dejó la gran hoja verde y fue a ver lo que querían los hombres. Y ahí fue la hormiga arriera, caminando.
caminaba y caminaba, llegó, hasta que se reunió con los hombres y le dijo, díganme, ¿qué necesitan? Los hombres le dijeron, por favor, ayúdanos. Recupera el maíz que los dioses nos han guardado en esa cueva que está en el cerro. La hormiga arriera aceptó. Entonces le dijeron, te toca, métete por el agujero. Y la hormiga arriera llegó, caminó por toda la selva hasta llegar al cerro, hasta donde estaba el agujero que había hecho más grande el pájaro carpintero, así es. Y entró y estuvo sacando uno a uno los granos de maíz, hasta que grano, ahí va grano, sacaba uno, iba por el otro grano, lo cargaba, sacaba otro, iba por el otro grano, lo cargaba, iba por el otro grano, lo sacaba, así, hasta que logró sacarlos todos los granos, los granos de maíz negro, azul, rojo, anaranjado, amarillo, blanco, los de colores, todos los granos de maíz logró sacar la hormiguita arriera. Eso sí, no sé cuánto tiempo se tardó en sacar todos los granos de maíz que les habían escondido los dioses primeros a los hombres por no saberlos cuidar. Pero cuando los dioses se dieron cuenta de lo que estaba haciendo la hormiguita arriera, como lección, miren, como lección le amarraron su panza, por eso tiene la cinturita, así la cinturita, ahí está la cinturita, tan chiquita que parece que le va a reventar. Ay, caray. Pero así fue. Como la hormiguita y el pájaro carpintero ayudaron a salvar a la humanidad para recuperar el maíz. Así que los hombres y las mujeres, los primeros, los que habían nacido del maíz, entendieron y esta vez cuidaron y sabían trabajar el maíz, su alimento, el valioso alimento del maíz, para que los dioses no se los volvieran a quitar. Y así, este hermoso y maravilloso cuento de cómo se perdió y recuperó el maíz, que edita La Caja de Cerillos, Alas y Raíces y con la Culta, llega a su fin. Colorín colorado, este hermoso y maravilloso cuento ha terminado. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas. Gobierno de México.